15, 18 en todo el país. Ya abordamos economía, que me parece, Guille, es uno de los temas del momento, igual históricamente en Argentina, ¿no? Siempre se habla de Siempre economía. es un tema, la economía siempre es un tema vigente. Claro, tenemos que hablar de, sin duda, la actualidad sanitaria, en este caso del país y de la provincia, que es el tema del dengue, que lamentablemente apremia a la ciudad, a la provincia y también al resto del país. Para eso estamos en comunicación con el doctor Antonio Salgado. Él es pediatra, es infectólogo y bueno, nos va a contar un poco de la realidad, la actualidad del dengue en la provincia. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo le va? Gonzalo y Guillermo los saludan. ¿Todo bien? ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, Doc, recién decíamos, una situación compleja la que vive el país. Hablemos de nuestra provincia, todavía sin llegar al famoso pico. ¿Cómo está la situación? Sobre todo, bueno, usted que está seguramente en el medio de esta situación y entendiendo un poquito más técnicamente lo que está pasando. Bueno, primero decirle que históricamente no hay precedentes de un brote por dengue en la historia de la Argentina. Hay 19 jurisdicciones que están en este momento en alerta epidemiológica con circulación de dengue autóctono, es decir, de no dengue importado. Y la situación en este momento está muy mala, pero muy mala es muy mala. Usted imagínese que subieron 2000% los casos en relación al mismo periodo del año anterior, donde hay más de 150 muertes ya, ¿no? Por dengue. Y el dengue es una enfermedad viral sistémica muy democrática porque afecta a todos por igual, opositores y oficialistas, como lo digo yo, a ricos y pobres, es decir, es un mosquito no selectivo. Así que cualquiera puede estar sujeto a ser picado por un mosquito infectado. Claro. Doctor, en la conferencia de prensa, la última conferencia de prensa que dio el ministro de Salud Pública de la provincia, hablaba de que faltaban entre 15 y 20 días para llegar al pico, ¿no? A la cumbre en cantidad de casos, epidemiológicamente hablando. ¿Eso lo podemos afirmar? ¿Es así? Digo, como para saber a qué atenernos, porque las bajas temperaturas no llegan, sigue todavía, continuamos con las precipitaciones, con este caldo de cultivo para que continúen dándose estas situaciones complicadas, ¿no? Bueno, el diagnóstico de pico es siempre retrospectivo, es hacia atrás. Así que, bueno, a lo mejor tiene unos datos que yo no los manejo, pero probablemente los casos sigan aumentando en esta última semana porque el año pasado pasó lo mismo. Claro. Las temperaturas no son temperaturas bajas, para que el mosquito adulto deje de circular o disminuya su circulación vectorial, tiene que haber temperaturas menores de 15 grados centígrados por más de 8 o 9 días. Y eso en una provincia donde no hay estacionalidad, donde el clima es subtropical y tropical, es muy difícil predecir eso. Pero lo importante que tenemos que saber es que estamos frente a una incidencia acumulada altísima, más de 400 casos cada 100.000 habitantes. Para darle algo más ejemplificador, en la segunda semana de agosto del 2020, en pleno pic de COVID, había entre 350 y 400 cada 100.000 habitantes. Es decir, que hoy estamos casi como el peor momento de la pandemia. Claro. Doctor, ¿qué papel juegan los chicos? Es pediatra, entiendo que él obviamente atiende consultas, entiende la situación de ese rango etario y además, bueno, debemos prestarle especial atención. ¿Se ven muchos casos en ese rango? ¿Dónde se ve quizás un poco más? ¿Qué tan graves terminan siendo? Todos los grupos etarios en el dengue son afectados. Si bien es cierto, los grupos etarios más afectados es el grupo etario de 4 años a 16 años, según la OMS, por los reportes de años anteriores, pero todos los grupos etarios son afectados. La mayor letalidad se ve en pacientes mayores de 60 años. Ahora, por supuesto que el manejo del vector es un manejo muy difícil, que las medidas de bloqueo siguen siendo las adecuadas, las tradicionales, como el manejo del repelente, la tela mosquera, el tul, el descacharrado y todo lo que la gente ya sabe, ¿no? Pero creemos que están dadas las condiciones necesarias para modificar la estrategia sanitaria y pasar a la vacuna. La vacuna es una reductora de enfermedad. Naturalmente, las vacunas son reductoras de enfermedad. Evidentemente que no va a tener modificación frente a la transmisibilidad del virus,
Porque es una vacuna, no es un repelente. Tampoco tiene efecto bloqueo. Si usted, Gonzalo, se aplica la vacuna, lo protege a usted, no a su prima. Claro, Bien. Eso es así. claro. Pero el personal se ha encargado de generar una infosicación, lo que yo le llamo una infodemia, y están en un papel de observadores pasivos. De hecho, para sostener esa postura de observador pasivo, el gobierno de la nación emitió los comunicados dando a entender de que la vacuna no estaba al 100% probada y que por eso no se aplicaba, bueno, un plan nacional de vacunación y que no tenía ni sentido ni tampoco estaban las garantías dadas. Eso es irreal, totalmente irreal. La vacuna lleva 14 años de desarrollo, en los últimos 5 años ya está en fase 3. A ver, compárelo con la vacuna del COVID, cualquiera la que usted quiera, la vacuna rusa del laboratorio de Gamaleya o las vacunas de Pfizer o de Moderna, que después de 6 meses de prueba fueron aprobadas bajo la emergencia sanitaria. Sí. Y esto es una vacuna que lleva 14 años. Claro. ¿Usted cree, por ventura de Dios, que la Unión Europea, la EMA, que es la Agencia de Medicamentos Europeos, o Reino Unido, Holanda, Alemania, van a aprobar una vacuna que no tenga la suficiente inmunogenicidad y seguridad en sus aplicados? Eso es algo impensado. El ANMAT la aprobó en abril del 2023 y empezó su distribución en octubre del 2023. La vacuna fue desestimada. Es una vacuna por virus vivos activos. La misma vacuna que usted recibió cuando era chico con la polio, con la varicela, con el rotavirus, con la triple viral, con la fiebre amarilla. Es decir, no es una plataforma vacunal nueva, es una plataforma vacunal que data de fines de la década del 50, ¿no? Con la polio, ¿no? Claro. Es una vacuna extremadamente segura e inmunogénica. Brasil está aplicando, ya lleva aplicadas 6 millones de dosis para un grupo etario de 4 años a 16 años. La vacuna cubre los 4 serotipos, del Denvirus 1 al Denvirus 4. Por supuesto que tiene mayor eficacia frente al Denvirus 1 y el Denvirus 2, porque es una vacuna quimérica cuya estructura es el Denvirus 2 y tiene adosada proteínas de los otros 3 virus, ¿no? Okay. De los dengue, claro. ¿No? Es una vacuna extremadamente segura e inmunogénica. ¿Qué le pasa, doctor, cuando por ahí escuchan que no tendría sentido, sumando a lo que decía Guille, porque la temporada de dengue se termina en cierto momento? Y digo, recién mencionábamos que el año pasado hubo dengue todo el año, y medio que vamos camino a eso, ¿no? Por el cambio climático y demás, y la poca baja temperatura. Digo, ¿también es un defensor de que hay que incluirla en el calendario de vacunación? Yo soy un defensor y he sido de los primeros que ha hablado de que tiene que ser incluida en un calendario de vacunación fragmentada y segmentada. Se entiende que no para todos los grupos etarios y no en todos los lugares. Si usted vive en la región andina, en el Bolsón, Bariloche, no tiene sentido que usted se aplique la vacuna a los habitantes del Bolsón, porque ellos tienen otra realidad, ellos tienen más antivirus. Pero si usted vive en Tartagal, por favor, hay que aplicar la vacuna. Es la única manera de que usted tenga para que disminuya el impacto de una epidemia sin precedentes de la historia de Argentina. Ahora, ¿sabe lo que la vacuna? Disminuye lo que se llama carga de enfermedad. ¿Y sabe lo que es la carga de enfermedad? Es el impacto de un problema de salud en un área determinada por la mortalidad y la morbilidad. Por tal motivo, es extremadamente importante que usted desestrese el sistema sanitario, por cierto, ya demasiado vapuleado, para que los sistemas sanitarios se aboquen solamente a los casos graves. Usted imagínese que la vacuna disminuye el 84% de las hospitalizaciones, disminuye el 100% de los casos de dengue grave, y por ende, si usted tiene las vacunas, digamos, aplicadas en tiempo y forma, no se va a morir por dengue. Bien. Lo que pasaba en la época de COVID. Me hace acordar un montón de decir, no va a evitar la enfermedad, pero sí va a disminuir sustancialmente las complicaciones. Ahora, doctor, ¿es una nueva realidad la que se va a presentar de aquí en más? Digo, ¿qué va a suceder el año pasado? Porque más allá, y yo leía en algún, y usted corríjame por favor si me equivoco, pero yo leía en algún lugar y en algunos reportes que indistintamente de que el mosquito muera, lo que quedan son los huevos y los reservorios que se mantienen y se preservan aún durante el invierno y con bajas temperaturas. Digo, ¿cuál va a ser la situación para próximos años en función de la cantidad de circulación de dengue que tenemos, ¿no? Lo que usted dice es lo correcto.
Es decir, usted puede disminuir la circulación del mosquito adulto con las temperaturas bajas, por ejemplo, si eso ocurriese en la provincia, que no va a ocurrir, pero el huevo y las larvas permanecen latentes y ante cualquier motivo eclosionan. Usted imagínese que el mosquito ha sufrido modificaciones adaptativas, para peor para nosotros, para mejor para ellos, por una cuestión de supervivencia, y resiste a temperaturas de desecación y extremas. Por tal motivo, es importante, a las medidas que ya todo el mundo conoce, de medidas de bloqueo, empezar a pensar en aplicar la vacuna en áreas endémicas e hiperendémicas, no para todos los grupos etarios, tampoco para todos los lugares, pero la OMS, y es otra de las mentiras que dijo el vocero presidencial, la OMS en octubre del 2023 aprobó la vacunación, aceptó la vacunación para chicos de 4 a 16 años a través de la SAGE, que la SAGE son las siglas en inglés que tienen que ver con el Comité de Expertos de Vacuna del OMS, cuya presidenta es una doctora finlandesa que se llama Anna Neuquet, que usted la busca en internet, va a ver que ella está totalmente de acuerdo que se aplique la vacuna en áreas, como le digo, hiperendémicas, que se entiende como áreas hiperendémicas aquellas áreas donde circula más de un serotipo, como es Salta, acá circulan 3 serotipos. Claro. Pero, como le digo, ante una postura pasiva, una postura indiferente, una postura insensible, hablando desde el punto de vista emocional, donde no le importa el dolor de los otros, el gobierno provincial va a tener que prever para el año que viene aplicar la vacuna en estas áreas, pero con mucha más énfasis. Claro. ¿Por qué? Porque es un recurso finito. El señor ministro Mangione, cuando empezó a hablar de que había que aplicar la vacuna, fue la primera provincia de la Argentina de aplicarse. Ahora la aplica Misiones y también la aplica Corrientes a partir de ayer. Brasil, a partir del 7 de febrero, aplicó 6 millones de dosis, va aplicando, y va a aplicar 6 millones más, y para el 2025 piensa aplicar 50 millones de dosis para un grupo etario también reducido. Entonces nosotros vamos a tener que empezar por esa variante. ¿Hay otra conciencia, Doc, en la sociedad para el cuidado? Si bien tuvimos que casi tocar fondo, ¿no?, para asustarnos de alguna manera, ¿entiende que hay otra actitud? Pues digo, a dónde vamos, ese familiar que por ahí medio que ignoraba todo, ahora se cuida un poco más, tiene otra conciencia, no sé, lee un poco más, ¿también lo entiende así? Sí, yo lo entiendo, la gente está mucho más informada, como dice usted, pero también está más negacionista. Entiéndase, negacionismo, aquel que niega la verdad para evadir una verdad que le incomoda, que niega la realidad, discúlpeme, para evadir una verdad que le incomoda. Está una sociedad más harta, ¿no?, con lo que esto que se llama el hartazgo social pospandémico, que es natural que pase eso, como más triste, le diría, ¿no? Por tal motivo no quiere saber nada de que le hablen de vacunas, de enfermedades, de muerte y nada de eso, ¿no? Y eso es natural, eso suele pasar después de una pandemia. Gonzo, nos tenemos que ir de Somos. Bien, nos vamos. Igual nos despedimos del doctor. Le agradecemos, Doc, la comunicación y gracias por estar allí cuando realmente lo requerimos para entender un poquito más. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por llamarme, muy amable, que tengan buenas tardes. Gracias. Te despedimos, Guille. ¿Me despiden a mí? ¿Qué onda? Hacemos una pausita cortita y ya venimos para el cierre. Y será el otro... Che, invítenme algún día para hablar de cosas lindas. Yo los escuché el viernes y se cagaban de risa. Podrías venir el viernes. A mí me invitan a hablar de dengue, de mortalidad, de que somos pobres, de que nada, me voy con depresión, boludo. Me hizo reír tu audio el viernes. Es que sí. Estaba. Es que el viernes que venga. Tengo que venir algún viernes más divertido. O búsquenme temas más... Claro, sí, un poquito más relajado. Es más que una cara bonita dando malas noticias. Malas noticias. Me fui del noticiero, daban malas noticias, me vienen acá a dar malas noticias. Una pausa muy cortita y ya venimos.